maquiavelismo sionista tiene densos y sanguinarios planes. Mira, te voy a tener con la pena, Janet, pero te vamos a tener que cerrar porque no me gusta que alguien se... Verás, el sionismo es una ideología propia del pueblo hebreo que considera que tenían que regresar a su tierra original, a la tierra de Palestina, donde estaba la Jerusalén original, donde estaba el Israel original. A esto se le ha añadido un montón de ideas que son algunas de ellas enormemente despreciables. Pero el antisionismo suele ser, sobre todo en los últimos tiempos, el gran pretexto del antisemitismo, sobre todo entre la izquierda. Y te voy a decir cuál es el peligro de eso y por qué te acabamos de borrar tus ondas del maquiavelismo sionista y en cualquier momento sacas la falsificación zarista de los protocolos de los sabios de Sion. Se ha satanizado de manera tan brutal a la derecha israelí, que es repugnante y asquerosa, a la de Netanyahu concretamente, a la del Likud. Se ha dicho que son poco menos que Hitler, o iguales a Hitler, que es una exageración retórica que no soporta ningún análisis serio. Es decir, hay un ciclo de venganzas continuas, hay por supuesto una ocupación que no debería existir, hay por supuesto la necesidad de establecer una solución de dos estados que vuelvan a las fronteras de 1948, que fueron un error, ya lo he dicho, pero no es un error que se pueda reparar, no puede sacar a todos los israelíes y echarlos al mar, que es lo que se propuso el mundo árabe con las guerras que le lanzaron en el 48, en el 67, en el 73. Así que bueno, es un error, pero hay que vivir con ese error, como he dicho que hay que vivir con el error de que Malvinas es británica, o Gibraltar es británico, o California es estadounidense. Bueno, creo que hay que vivir con el error que se cometió al crear Israel como Estado. Los gobiernos israelíes han hecho muchas cosas absolutamente despreciables, entre otras la ocupación, entre otras cierto trato que se le da a los palestinos, pero que no es un exterminio como el de los nazis. La mayoría de la gente no sabe que los palestinos, uno de los problemas que tienen para cruzar es que la mayoría de ellos trabajan en Israel, porque no hay trabajos en Palestina. Hablamos de la Franja de Gaza. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que hay partidos árabes antisionistas, es decir, en contra de la existencia del Estado de Israel, que ganan votos y están en el Parlamento israelí. Los árabes, los palestinos están representados en el gobierno, en el Congreso, así como no están representados los musulmanes en el Partido Comunista Chino y no están representados, por supuesto, las minorías étnicas en muchos lugares, y por supuesto los judíos no tenían representación en el Reichstag. ¿Okay? Israel ha cometido una serie de barbaridades innegables contra el pueblo palestino. El pueblo palestino ha cometido, y sobre todo sus brazos armados como Hezbollah y Hamas, han cometido barbaridades inenarrables contra los israelíes, incluido el asesinato de niños. ¿Cuál tiene razón? ¿Cómo sacas las cuentas para decir cuál es peor? Yo no lo sé. Sé que me importa que no debe seguir la violencia. Pero con la exageración respecto de lo que es la vida, de la forma de actuar del Estado de Israel y la derecha israelí, que muchas veces está condicionada por partidos religiosos mucho más extremistas, como el del rabino que autorizó el asesinato de Isaac Rabin por haber firmado la paz con Arafat, la paz de Campo David, que desgraciadamente ya se olvidó. La gente no está enterada, por lo menos de este lado del mundo, salvo que leyeran el New York Times, que el problema es que está creciendo la ultraderecha en Israel, la ultraderecha de verdad. La ultraderecha que quiere la limpieza étnica de Israel, expulsando a todas las personas de orígenes árabes, expulsarla de Israel o aniquilar al pueblo palestino, completamente y sin duda alguna. No intercambiar, jamás lanza cohetes, Israel destruye 10 casas, todo es horrible, porque todo es horrible. No, aniquilar al pueblo palestino, grupos de ultraderecha
religiosos extremos, seguidores de aquel viejo rabino Meir Kahane, el de la bestia de Nueva York, ultraortodoxos que desean establecer un genocidio real y están creciendo en votos en Israel y son un peligro, como es un peligro la ultraderecha en todo el resto del mundo. Sí, la derecha israelí es asquerosa, pero la ultraderecha es 1000 veces peor y ni siquiera se ve venir desde Occidente, desde Europa, desde Estados Unidos o desde México, desde Argentina. No se ve venir aquellas bestias genocidas, ultra extremistas, porque creemos que lo peor ya estuvo en el gobierno en Israel. Es increíble, pero siempre las cosas pueden estar peor. Así que cuando te lanzas a la facilidad, al facilismo retórico respecto de lo que es uno de los conflictos más dolorosos de la historia, un conflicto que no para, un conflicto que se trató realmente de parar, lo intentaron Arafat y Rabin. Jugar con eso, irse a la retórica sencilla, en vez de tratar de ayudar a resolver el conflicto, sino exigir que todo el mundo tome posición para que el conflicto siga, me parece inhumano.